Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me logran ver? ¿Logran ver la pizarra? ¿Aló? Hola, hola. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Maite. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Logran ver? ¿Me logran ver? ¿Logran ver la pizarra sin problema? Buenas noches, profesor. Sí, sin problema. Ok. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy hablando sobre lo que son reacciones químicas. Aunado a esto, nos vamos a unir con lo que serían las ecuaciones químicas. Antes de hablar de reacciones químicas, vamos a hablar sobre lo que sería ecuaciones químicas. Vamos a definir un poco lo que es ecuaciones químicas. En matemática, nosotros veíamos lo que era una ecuación. En matemática 1, 2, 3 y 4, nos dicen que una ecuación es esto: x más 1 es igual a 2. ¿Qué nos va a representar o qué nos va a expresar esa ecuación? Esa ecuación nos va a expresar una relación matemática que existe al sumar, en este caso, dos elementos que al momento de sumarlo me van a producir o me van a generar algo. Entonces, si yo tengo un valor X y le sumo 1, esto me va a producir o va a ser igual a 2. Eso es una ecuación sencilla, primer grado, despejábamos por allá por matemática, pero cuando hablamos de ecuaciones químicas, nosotros no vamos a despejar, nosotros no vamos a determinar el valor de X, sino que la ecuación química nos va a representar a nivel de una relación química las reacciones químicas que se producen, las cuales me van a generar a mí un producto. En este caso, yo tengo un compuesto, el cual en el momento de que él reaccione, me va a generar o va a producir dos compuestos por separado. Entonces, cuando nosotros vemos una ecuación química, la ecuación química nos habla de la reacción química que sucede. Entonces, ¿qué es la reacción química? Una reacción química no es más que el proceso de transformación que ocurre a nivel de un compuesto, a nivel de una sustancia, y que obviamente me va a generar un producto. Ahora, a nivel de la ecuación química, nosotros podemos distinguir diferentes elementos que me conforman esa ecuación, entre los cuales yo puedo dividir mi ecuación química en dos partes. La primera parte va a ser antes de la flecha y la segunda parte va a ser posterior a la flecha, es decir, a donde direccione la flecha. Antes de la flecha, nosotros vamos a tener lo que son los reactivos. ¿Por qué? Porque ¿qué es un reactivo? Es una sustancia, es un elemento, un compuesto que me va a permitir ejecutar esa reacción química. Es lo que yo tengo para poder generar un nuevo compuesto. Por lo tanto, al momento de que este reactivo reaccione, va a producir un producto. Por lo tanto, lo que tenemos después de la flecha va a ser mi producto.
Ahora, dentro de los reactivos, yo tengo unos números. Y dentro del producto, yo también tengo unos números. Cuando yo tenga un número en la parte de abajo de un elemento X, de un elemento cualquiera, esto se va a llamar subíndice. Y este número que está acá, este que está acá, y este que está acá, él se va a llamar coeficiente. En otras bibliografías se le denomina el coeficiente estequiométrico. ¿Por qué estequiométrico? Porque él es el que nos va a permitir realizar los cálculos estequiométricos. Cuando nosotros tenemos un 2 acá, nos habla de cuántos moles de ese compuesto va a reaccionar y me va a producir tantos moles del producto que yo voy a tener. Entonces, a nivel de la ecuación química, yo voy a tener antes de la flecha reactivos, después de la flecha voy a tener productos. Los números grandes, los que están al lado de los compuestos, se llaman coeficientes y los números de abajo se llaman subíndices. Profesor, una pregunta. ¿Y de dónde salen estos números que acompañan a las letras? Yo sé que el subíndice me representa a mí la cantidad de átomos que hay en ese compuesto de un único elemento, porque este 3 me habla solamente del oxígeno. Es decir, que en este compuesto yo tengo un átomo de potasio, un átomo de cloro, pero de oxígeno yo voy a tener 3 átomos. Igualmente acá yo tengo un átomo de potasio, un átomo de cloro y tengo 2 átomos de oxígeno. Hay un tema que vamos a ver más adelante que es balanceo de ecuaciones. Nosotros vamos a estar viendo el balanceo de ecuaciones por tanteo. Cuando veamos electroquímica vamos a ver balanceo por óxido-reducción. Pero cuando veamos balanceo por tanteo, estos son los numeritos que yo coloco para poder balancear la ecuación y se cumpla el principio de conservación de la masa. Es decir, que la masa que se encuentra a nivel de mi reactivo debe de ser la misma masa que yo voy a tener en el producto. Pero no nos compliquemos la vida. Cuando veamos balanceos, ustedes van a ver bien de dónde salen estos coeficientes estequiométricos. Pero vamos a ir paso a paso, vamos a ir adelantando para que no nos compliquemos y no nos estresemos. Pero ya saben muy bien que esos números grandes, los coeficientes estequiométricos, salen cuando yo balanceo una ecuación. ¿Ok? Ahora bien, cuando ya sabemos qué es una reacción química, nosotros podemos tener diferentes tipos de reacciones químicas. Una de las más conocidas es la reacción química de síntesis o de unión de 2 o más elementos. ¿Qué me permite esta reacción de síntesis? Y que, por ejemplo, si yo tengo un elemento A que se va a unir con un elemento B, obviamente yo voy a producir un compuesto que se va a llamar AB. Esa es la reacción de síntesis. Por lo tanto, si yo tengo un átomo de hierro que se une a un oxígeno molecular, es decir, a un oxígeno que tiene 2 átomos de oxígeno, es una molécula de oxígeno, él me va a producir a mí el óxido de hierro. ¿Por qué? Porque es la unión del hierro y el oxígeno. Esa es la reacción de síntesis, fácil y sencilla. Nosotros la clase pasada, nosotros veíamos los números de oxidación, cómo asignar número de oxidación a una ecuación para determinar con qué valencia trabaja un compuesto, pero ya a partir de
Vamos a ver si nos da chance hoy de ver aunque sea óxidos, la formulación de óxidos. Ya acá nosotros vamos a trabajar con valencias, pero si ya yo les doy un compuesto y usted no sabe con qué valencia están trabajando, entonces usted utiliza el número de oxidación, que lo vimos en la clase pasada. Ahorita estamos viendo es reacciones químicas. Otra reacción química que ocurre en los procesos químicos es una reacción por descomposición. Cuando nosotros hablamos de descomposición, obviamente hablamos de descomponer algo, de disolverlo, de separarlo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de reacción por descomposición, eso es lo que buscamos. Yo tengo una sustancia completa y yo necesito descomponer esa sustancia. Yo la someto a un proceso de reacción química y ella me va a producir las sustancias que originaron inicialmente este compuesto. Por lo tanto, cuando yo voy a ver el producto, yo no voy a ver una sola sustancia, sino que voy a tener 2 o 3 o más, porque era lo que me generaba esa sustancia que yo quiero descomponer. Es como si, por ejemplo, yo tomara una reacción de síntesis y yo dijera, ok, ya yo tengo el óxido de hierro, pero ahora yo lo quiero descomponer. ¿Y en qué se va a descomponer el óxido de hierro? En el hierro, en un átomo de hierro, más un oxígeno molecular. Esto acá ya es una reacción por descomposición. Pero esto acá es una reacción por síntesis. Por síntesis es porque yo tengo los dos elementos, las dos sustancias, las uno y me forman un compuesto. Ahora, si ya yo tengo el compuesto y lo quiero descomponer, volver al origen, a lo que me originó esa sustancia, ese compuesto, entonces se va a conocer como reacción por descomposición. Otra reacción es por desplazamiento. Acá hay algo que ya yo les voy a explicar en unos minutos, que habla sobre electronegatividad. Yo creo que se las comenté la clase pasada. Cuando nosotros evaluamos la electronegatividad nos va a dar dos tipos de enlace, básicamente. Un enlace polar y un enlace apolar. No recuerdo si di esa parte en la clase pasada. Maite, ¿tú viste la clase pasada? ¿Lograste ver el video? Profesor, lo vi completo y no escuché eso. O sea, si lo dijo, no lo capté. No. Ok, ahorita ya la voy a explicar. Pero la electronegatividad básicamente nos genera esto, dos polos, no, nos genera dos enlaces. Estos están asociados a los enlaces covalentes, que sí lo vimos, eso sí, a los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes pueden ser polar o apolar. ¿Qué significa eso de polar o apolar? E incluso esto con respecto a los enlaces covalentes, pero en el caso de los enlaces iónicos, nosotros también generamos una especie de polos a nivel de nuestros compuestos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un compuesto pasa a ser una sustancia que está compuesta obviamente por dos o más átomos. Unos van a comportarse como iones, otros como enlaces covalentes. En este caso del hidrógeno y el cloro, que sería el ácido clorhídrico, nosotros sabemos que el hidrógeno, en este caso, va a ser -1 y el cloro va a ser +1.
Porque el cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia y él solamente va a necesitar un electrón para ganar y para completar la regla del octeto. Pero el hidrógeno, a su vez, necesita 2 electrones para ganar esa regla del octeto, porque el hidrógeno y el helio son excepciones dentro de la regla del octeto. Por lo tanto, este compuesto pasa a ser un enlace covalente. Pero mire que me está generando 2 polos. Pero acá es negativo y aquí es positivo. Así sí. Este es negativo y este es positivo. Así sí. Me está generando 2 polos. Miren, hay un polo negativo y hay un polo positivo. Cuando vemos lo que son las reacciones por desplazamiento, debemos de tener bien clara la clase pasada que veíamos enlaces. Cuando ellos ceden o ganan electrones, cuando comparten electrones siendo enlaces covalentes. Ahora, cuando hablamos de reacciones por desplazamiento, el sodio tiene menor electronegatividad que el cloro, igual que el hidrógeno, al ser o al generar un polo positivo. Como el hidrógeno tiene menor electronegatividad que el cloro lo va a soltar. ¿Y qué va a agarrar el cloro? El cloro va a tomar al sodio. Es decir, en otras palabras, el sodio le va a decir al hidrógeno, quítate que ahora me voy a poner yo. Ahora yo me voy a unir con el cloro. Quítate que yo me voy a unir con él. ¿Qué lo estoy haciendo? Lo está desplazando. ¿Y qué ocurre? Como el sodio ahora se va a unir al cloro, siendo el cloro más electronegativo, entonces se forma el compuesto cloruro de sodio. El hidrógeno, como queda solo en el aire, él va a tomar otro hidrógeno que esté en la atmósfera para hacer lo más estable posible. Y por eso es que cuando nosotros vemos el producto, el sodio desplaza el hidrógeno, pero el hidrógeno por sí solo no puede estar porque es muy inestable. Él se tiene que unir a otro hidrógeno para poder alcanzar la regla del octeto. Por eso es que vemos que se suma el cloruro de sodio más H2. Ahora, vamos a ver lo que son reacciones por intercambio. Pasa lo mismo que acá. El cloro me genera a mí un polo negativo, -1. Y el sodio, al ser del primer grupo, me genera un polo positivo, +1. Los nitratos, ellos se ven completos porque es una raíz y es la raíz de los nitratos. Ellos me generan un polo negativo. Y el potasio me genera a mí un polo positivo. Ahora bien, vamos a borrar los números y vamos a quedarnos con los signos. Ellos me están generando a mí 2 polos, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Qué va a pasar? El cloro, como es negativo, tiene polo negativo, él va a buscar intercambiarse con el potasio, que tiene polo positivo, generándome entonces el cloruro de potasio. Ahora, el nitrato, siendo negativo, se va a intercambiar con el sodio del cloro porque él es positivo y me va a generar el nitrato de sodio. ¿Qué está haciendo?
estas dos sustancias que están reaccionando, ellas van a reaccionar por desplazamiento. Los polos positivos se van a soltar, se van a liberar y se van a unir con el polo negativo contrario, que es lo que sucede acá. Por último, tenemos lo que son las reacciones por combustión. Estas son las más fáciles porque para que se origine una reacción por combustión, el nombre lo indica. Para que se genere, yo voy a necesitar un combustible, que en este caso es el propano. Ah, pero además del combustible, esto agarra candela si yo o nosotros tenemos presencia de oxígeno. A lo que usted vea un combustible que está reaccionando con el oxígeno, obviamente ya todo esto para mí es una reacción por combustión. Ahora, ¿cómo se caracteriza el resultado de una reacción por combustión? Él me va a generar a mí CO2, que es el dióxido de carbono, más una pequeña parte de agua, más este triangulito que está acá, que significa energía calorífica. Profesor, lo que está colocando al final no se ve en la pizarra. No sé si mis compañeros lo logran ver. Ah, acá es un triangulito. Es un triángulo. Tengo el propano C3H8 más O2 produce CO2 más H2O más la energía calorífica. Porque, ¿qué sucede? Vamos a irnos a nuestras casas. Usted prende la hornilla de su cocina. Va a botar un gas, que es el combustible, que unido al oxígeno y a la chispa que yo voy a generar, me va a generar una candela, un fuego. ¿Y qué me está produciendo eso a su vez cuando eso está quemando? Él me está produciendo un CO2 más el agua, unas pequeñas partículas de agua que se liberan, más energía calorífica. Porque, ¿qué pasa? Si usted le pone el dedo a la hornilla, usted se va a quemar. Eso es energía calorífica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No hay preguntas? Por ahora no. Vamos a borrar entonces. Ok, vamos a explicar electronegatividad. Ok, denme un minuto para ir a buscar mi tabla periódica que la
Ok, ya volví. Ok, entonces, electronegatividad. Vamos a poner una tabla por acá. ¿Qué es la electronegatividad? Nosotros tenemos unos enlaces covalentes, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo A más B y ellos me van a compartir a mí lo que serían los electrones, sería A más B. Entonces, al ellos compartir electrones, ¿qué me van a generar? Me van a generar un enlace covalente. Nosotros veíamos la clase pasada que dependiendo la cantidad de electrones que nuestros átomos pueden compartir, nosotros podríamos tener enlaces covalentes simples, dobles y triples. Deme un minuto, ya. Ok, listo. Entonces, nosotros hablamos de los enlaces covalentes. Por ejemplo, si yo tengo el hidrógeno y el cloro, eso me da ácido clorhídrico y obviamente es un enlace covalente. ¿Por qué lo distingo automáticamente? Porque el hidrógeno es un no metal y el cloro también es un no metal. Ahora, ¿qué pasa? El hidrógeno posee un electrón a nivel de su capa de valencia. Y el cloro posee 2, 4, 6 y 7. Ahora, para que ellos se puedan unir, el hidrógeno y el oxígeno van a compartir, el hidrógeno y el cloro, perdón, van a compartir un par de electrones, quedando ¿de qué forma? Quedándome que el hidrógeno se va a unir por un enlace simple al cloro y el cloro sí va a tener esta forma que está acá. Esto es lo que nosotros vemos como estructura de Lewis. Cada rayita corresponde a un par de electrones. ¿Cómo sabemos nosotros que si el cloro tiene 8 electrones? Yo tengo 2, 4, 6, 8. Y el hidrógeno con 2 electrones puede tener el par en la regla del octeto. Entonces, si yo tengo el hidrógeno, yo tengo 2 electrones. Maite, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, exactamente esa duda yo la tenía. O sea que ahí realmente quien está cumpliendo la regla del octeto es el cloro, no el hidrógeno, por la condición especial que tiene el hidrógeno, ¿correcto? Sí, que puede pero llegar a tener hasta 2 electrones. correcto. Pero el hidrógeno cumple la regla del octeto, porque a pesar de que conocemos como regla del octeto, y al nosotros escuchar octeto, ¿a qué nos hace referencia? A 8 electrones. Pero el hidrógeno y el helio son dos átomos que me cumplen la regla del octeto solamente con 2 electrones. Porque ellos pertenecen, su configuración electrónica es 1s1 para el hidrógeno y para el helio es 1s2. Porque cuando tú haces el diagrama de Müller, tú tienes en el nivel 1 solamente a S.
Y en el nivel 2 sí tienes a S y a P. Es decir, que todos los que están en el nivel 1 solamente pueden alcanzar hasta 2 electrones. ¿Y quiénes están en el nivel 1? El hidrógeno y el helio. ¿Lo ves? ¿Por qué ellos solamente con 2 electrones cumplen la regla del octeto? Porque, otra explicación, ¿quién es el gas noble del nivel 1? El gas noble del nivel 1 es el helio. Y el hidrógeno, ¿cómo cumple las reglas del octeto? Acercándose a la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Quién es el gas noble más cercano del hidrógeno? El helio. ¿Y cuál es la configuración electrónica del helio? 1s2. Es decir, que el hidrógeno, al llegar a 1s2, como acá, ya ¿lo vemos? ¿Sí o no? ¿Aló? Maite. Más o menos, profe. Yo prefiero seguirlo escuchando a ver si, porque no sé por qué ahí estoy bloqueada. O sea, yo al escucharlo lo entiendo, pero pareciera que cuando veo un ejercicio, allí es cuando me bloqueo, ¿no? Ok. Yo me imagino que en la medida que vamos viendo, pues uno va ya aclarando. Correcto. Voy a seguir a ver si me entiendes. Entonces, voy a mover esto a los punticos, pues, para verlos más bonitos. Tengo hidrógeno unido al cloro, compartiendo los 2 electrones, ¿cierto? Ellos se unen de esta forma. Ahora bien, vamos a hacerlo completo. 2, 4 y 6. Así. Ellos se unen por este par de electrones que está acá. Vamos a ponerlo en rojo. Ahora, hablamos de electronegatividad. Maite, todavía tienes la mano levantada. Entonces la veo y creo que todavía estás preguntando. Gracias. Ok. Entonces, hablamos de la definición de electronegatividad. Electronegatividad es la fuerza que va a tener un átomo de atraer a él los electrones que están compartiendo. Pero la fuerza es tal que no va a permitir robar, sino solamente atraer. En el momento, como el cloro es más electronegativo, los electrones que van a ellos a compartir van a estar más cercanos al cloro que al hidrógeno, pero manteniendo el enlace covalente que parte del principio de compartir electrones. Pero como el cloro tiene una mayor electronegatividad, que es 3.0, y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, vamos a confirmar aquí con la tabla, 2.1 y 3.0, correcto. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? Obviamente el cloro tiene mayor electronegatividad. Y como el cloro tiene mayor electronegatividad, él va a buscar la forma, él va a tener más fuerza de alar los electrones hacia él que al hidrógeno. Al momento que sucede eso, que los electrones se echan más hacia el cloro, acá se me está formando un polo negativo. Y como los electrones se alejan más del hidrógeno, me forma a mí un polo positivo.
como se están formando dos polos, esto pasa a ser un enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque es lo mismo que sucede con la Tierra. La Tierra tiene un polo positivo, un polo negativo. Como acá yo tengo un polo negativo y un polo positivo, él me forma un enlace covalente polar. Pero ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo un oxígeno más otro oxígeno? Ellos me van a compartir electrones, pero ¿cuánto es la electronegatividad del oxígeno? La electronegatividad del oxígeno es 3.5. Pero este es el mismo átomo de oxígeno. Por lo tanto, también tiene 3.5. Al ver que ellos tienen la misma electronegatividad,